36 minutos sobre la 1, seguimos avanzando hacia las 2 de la tarde de este jueves 28 de junio, se lo habíamos adelantado hace unos instantes, está de hecho ya con nosotros y vamos a hablar con él en los próximos minutos, con Miguel Flores, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Béjar. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Bueno, Miguel está con nosotros, como ya hemos anunciado desde hace algunos días, porque queremos saber, queremos conocer el balance que se hace desde los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Béjar de este primer año de legislatura. ¿Cómo definiría en líneas generales este primer año de legislatura? No me hace falta una línea general, solamente es una palabra y bien, positivo. ¿Ha sido positivo para Izquierda Unida? Sí, debo hablar, para hacer una valoración exacta de los últimos 12 meses, pues debo hablar de dos puntos muy diferenciados. Primero, creo que es el personal y luego es el político-social relacionado con Izquierda Unida. ¿Se imaginaba que ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Béjar, llegar a ser concejal en el Ayuntamiento de Béjar, iba a ser así o tenía un concepto diferente? Esa es una de las preguntas del año. Bueno, casi la pregunta del primer mes. Pero bueno, desde el punto de vista personal, creo que ha sido muy positivo, ya que he podido conocer cómo funcionan los engranajes del Ayuntamiento de Béjar. Y claramente me he sorprendido porque son los mismos trabajadores del Ayuntamiento de Béjar y no los políticos los que hacen que todo funcione bien y yo creo que desde Izquierda Unida de Castilla y León y desde mi persona les debemos un merecido elogio por su trabajo. También creo que ha sido un año en el que he aprendido mucho, cosas positivas sobre todo, desde la propia convicción de estar haciendo exactamente lo que debo hacer y naturalmente porque me siento respaldado por cada uno de los votantes de Izquierda Unida y pecando un poco de orgullo de equipo, representando a la totalidad de la Asamblea de la Comarca de Béjar y a todas aquellas personas que creen que los políticos y la política pueden ser diferentes. Para Izquierda Unida ha sido un año positivo, como acaba de decir. Para Izquierda Unida, ¿cómo ha sido este año para los bejaranos, gobernados por el Partido Popular? Bueno, se pueden ver desde muchos aspectos. Podemos meternos a relatar la nefasta política que ha hecho el Partido Popular como gobernantes, pero yo quiero introducir un poco lo que el trabajo político-social que ha hecho Izquierda Unida en este último año y luego ya me explayaré un poquito en criticar o intentar criticar de manera positiva cosas que deberían de cambiar en la forma de gobierno. Para empezar, creo que el trabajo de Izquierda Unida durante este año ha sido muy difícil, ha sido una cuesta arriba y con muchos obstáculos. Tengo que apuntar que en lo que llevamos de año hemos realizado, y hablando en clave política un poco más técnica, hemos realizado 10 mociones a pleno, entre las que se encuentran la famosa de la ayuda a Somalia y al Cuerno de África, delegada por el Partido Popular y prácticamente todos los gobernantes populares de España y conservadores de Europa, consiguiendo que se haya desprotegido a más de 600.000 personas en el Cuerno de África y muchos hayan muerto, la mayoría niños, por desnutrición. Hemos realizado la moción sobre el cambio de horarios del Pleno, sobre la presencia de los representantes del Ayuntamiento en actos religiosos, sobre la Semana de la Movilidad. Hemos realizado la moción por la defensa de la UNED, la moción de la regulación de los sueldos de los cargos públicos, la moción contra la subida del IBI. Todas estas mociones que acabo de relatar fueron rechazadas o incluso impedida su defensa por parte del Partido Popular en los plenos y a veces, dependiendo, fue apoyada por el Partido Socialista. También hemos realizado la famosa moción en defensa de los juzgados de Béjar, una moción en la que pudimos llegar a un gran consenso con el resto de las fuerzas políticas y sociales. Y la última moción, la del pasado pleno, la del pasado mes de
de mayo, en la que la petición por parte de Izquierda Unida de que las confesiones religiosas paguen el impuesto del IBI, como todos los bejaranos y bejaranas pagamos religiosamente. Claro está, el señor Alejo Riñones pues votó en contra, es decir, que votó contra de que todos los ciudadanos de Béjar y entidades paguen el IBI como todo el mundo. Hemos presentado alegaciones a las ordenanzas antisociales del señor concejal de Medio Ambiente, hemos alegado contra los presupuestos de recortes del PP, hemos presentado otros tantos votos particulares, uno de ellos por las maniobras de liberación de un concejal, el concejal Castellani, otras por la mala gestión del asunto de las basuras, otro más sobre cómo el grupo que gobierna, el Grupo Popular, dictamina de manera insólita asuntos para plenos. Hemos interpuesto demandas administrativas contra el grupo de gobierno, que algunas están recurridas en el Tribunal Superior de Castilla y León y otras están todavía pendientes de sentencia. Hemos realizado labores de colaboración, por ejemplo, en las jornadas de la República, en las que pues vinieron compañeros a dar charlas sobre la reforma laboral, compañeros de Barcelona que son unos juristas pues muy, muy buenos y referentes en toda España. También compañeros profesores vinieron de la plataforma de apoyo a la educación pública, a la escuela pública, a relatar y a explicarnos qué son los recortes y cuáles son los recortes que se veían venir y ya han surtido efecto en todo el territorio español. Y claro, en fin, yo creo que el trabajo institucional este año pues ha estado cargado y ha sido un trabajo serio, real, e intentando siempre en la medida de lo posible pues ser transparentes, claros y coherentes con unas ideas y también con la terrible realidad que azota a Béjar, y sobre todo esa crisis financiera y esa crisis social que nos está hostigando. ¿Los próximos 3 años de legislatura se va a seguir en la misma línea desde Izquierda Unida? Sin duda. Seguiremos afrontando la realidad de Béjar con la realidad nacional, porque según lo que estamos viendo tiene visos a que la cosa va a empeorar, sobre todo a todas las zonas que están más azotadas por el desempleo y por esa desprotección por parte de los gobiernos. Querría también hablar sobre los temas sociales, y es que no deberíamos olvidar que Izquierda Unida no es un partido político, es un movimiento social y político, y entonces las circunstancias nacionales y comarcales, lo que estaba diciendo antes, pues han marcado más o menos una línea muy clara de ser contestatarios no solamente en el ayuntamiento, sino también pues en los plenos y en todas las labores como grupo municipal, pero también nos vemos con la obligación moral de apoyar, participar y colaborar en todas las manifestaciones, concentraciones y actos reivindicativos que se han hecho y que se harán contra los recortes sociales, contra la injusticia social, contra el abandono en sí por parte de los gobernantes del pueblo. Nos han abandonado y nos sentimos abandonados, y me incluyo yo también. Y nosotros hemos llegado en Béjar, Izquierda Unida Béjar, con colaboración con Salamanca, hemos llegado al punto de solidarizarnos con compañeros de Grecia y también, por otro lado, aquí en la comarca, hacer llamamientos, por ejemplo, estudiantiles en toda la comarca y parte de la provincia para intentar reclamar pues eso que es nuestro y de todos y que nos quieren arrebatar, y que es nuestro derecho a no estar conformes, nuestro derecho a manifestar nuestro desencanto contra esta casta política que hace tiempo vive pues como en otra esfera, otro mundo, sin saber en ocasiones lo que hay que sudar y lo que sudan muchos para poder traer un pequeño sueldo a los hogares, ¿no? Izquierda Unida ha repartido en los últimos meses más de 4 números del ya famoso Ciudadanos de Béjar. Esto hace alrededor de unos 20.000 ejemplares, un periódico realizado por simpatizantes y compañeros de Izquierda Unida, en los que decimos pues todas esas verdades que otros medios no tienen el coraje ni las ganas de publicar, o que si lo hacen, lo que están comunicando puede estar
y digo puede, tan adulterado como el famoso aceite de colza, ¿no? Como bien dice el compañero Julián Guita, y le estuve escuchando ayer en Radio Nacional, la cuestión política de este país, en la mayoría de Occidente, y también lo podemos extrapolar a la mayoría en Béjar y en la comarca, es que ha llegado a un punto de ser una lucha por imponer un sistema en el que no todos debemos por qué estar de acuerdo, ya que al final pues son las mayorías las que acaban estando sometidas por unos pocos, por ejemplo en Béjar, pero hay una clara mayoría de ciudadanos que estamos pues hartos de estar en paro, que estamos contra los recortes en sanidad, contra los recortes en educación, contra los recortes sociales. Hay una mayoría en Béjar aplastante que está contra los despilfarros de la casta política. Todo esto creo y creemos todos que debe estar muy claro, y que es que los mismos que nos han llevado a esta situación, los mismos que impulsan los recortes dictados por otros, son los que luego nos apuntan con el dedo y nos acusan a todos los ciudadanos de ser los responsables de esta crisis, de pagarla también, o de culparnos a nosotros de su propia inactividad o su propia incompetencia como políticos nacionales o también como políticos locales. Esto no debería de ser así. Bien es cierto que Izquierda Unida en este último año ha crecido en apoyo en una manera y en unos números impresionantes. También es cierto que hemos trabajado mucho defendiendo estos problemas que tienen la mayoría de los bejaranos, y también es cierto que es un trabajo arduo, pero hay que tener claro que no es un trabajo de año en año. Por eso quería enlazarlo con lo que comentábamos antes. No es un trabajo de año en año, es un trabajo de recorrido de fondo, es un trabajo que nos queda mucho por hacer. Tenemos la convicción de que ahora mismo, en el último año, Izquierda Unida se ha posicionado como un fuerte referente de la izquierda de toda la comarca, y si podemos apuntar más, en toda la provincia, pero también dejamos claro que todas las acciones y todo lo que estamos realizando concuerda claramente con las expectativas de todos aquellos que nos han puesto en el ayuntamiento. Es decir, que estos objetivos y estas expectativas están siendo respondidas. Y además, las que no han podido ser respondidas todavía, como sigo diciendo, tiempo al tiempo y poco a poco, lo hacemos lo mejor que podemos. Es un trabajo muy difícil y que requiere, pues eso, no de año en año, sino a la larga 4 años, y se pudiera ser en más años. Entonces, ya sabemos que para cambiar las cosas hace falta tiempo y sobre todo voluntad política. En estos 12 meses el equipo de gobierno del Partido Popular ha tomado decisiones, algunas de ellas muy polémicas. Izquierda Unida se ha pronunciado sobre las mismas y, por ejemplo, recuerdo la ordenanza de convivencia ciudadana o la liberación del concejal de Obras. Son dos asuntos que Izquierda Unida, bueno, pues dio a conocer en su momento la postura, ¿no?, en actos informativos. Quizás son dos de las decisiones que más polémica han suscitado o que más han llamado la atención en este corto periodo de tiempo, porque un año en una legislatura de 4 pues es un corto periodo de tiempo. Sin embargo, en este corto periodo de tiempo el equipo de gobierno parece que ha tomado decisiones muy polémicas, ¿no? Sí, son decisiones que levantan ampollas, y son unas decisiones que a mucha gente les puede resultar incoherentes, por ejemplo, a todos los votantes de Izquierda Unida, y aparte del resto de la comarca que lo ve desde fuera, sobre todo con las ordenanzas llamadas por nosotros antisociales, que incumplían muchos de los puntos legales que deberían de cumplir, que luego fueron rectificadas, porque claro, hay que recular cuando te das cuenta de que ha habido ya unas sentencias judiciales que han contradecido lo que tú estás defendiendo. Son un tipo de decisiones y son unas maneras de hacer política de las que Izquierda Unida siempre nos intentamos desvincular. No tenemos, después de un año, por qué seguir la línea o las intervenciones políticas que nos marquen
los gobernantes, por la simple razón de que no nos sentimos representados por ellos. Bien es cierto que han salido en las urnas, bien es cierto que han tenido mayoría, tampoco han obtenido mucha mayor afluencia de voto que en las anteriores municipales. Lo que es cierto también, haciendo un poco balance de las últimas elecciones, es que si el Partido Socialista no hubiera caído tanto en voto, es cierto que el Partido Popular lo habría tenido mucho más difícil para gobernar. Pero esto es un claro ejemplo y nos deja a todos y deja en evidencia el sistema electoral por el que estamos sufriendo, sobre todo a nosotros, los mal llamados grupos minoritarios, que en realidad luego acabamos defendiendo. Que no son patéticas minorías, ¿no? No, eso por supuesto. Eso fue un buen ataque por parte de un mal concejal. Creo que Izquierda Unida, la línea de Izquierda Unida que tiene y que debe coger es la que llevamos defendiendo desde hace un año. No tenemos por qué entrar en el discurso político del Partido Popular y del Partido Socialista. Son discursos como, por ejemplo, en este pleno, en los puntos del orden del día, son insulsos y no tiene contenido, igual que en el anterior. Son plenos en los que quieren demostrar que se puede, o que pretenden demostrar que una democracia son votar cuando tienes una mayoría absoluta. Yo recuerdo que el absolutismo en una democracia no tiene cabida, y si tiene cabida con esta ley electoral y con estos políticos de medio pelo, pues entonces nos vamos a ver abocados, pues como muchos estamos haciendo ya, a no acabar incluso los plenos y de sentarnos donde debemos estar, que es con el pueblo o enfrente de los que están gobernando. Sí, porque en estos 12 meses le hemos visto molesto en muchas ocasiones, tan molesto que incluso se ha levantado y se ha ido a sentar entre el público. Sí, no, la verdad es que los últimos 2 plenos no los he terminado. No los he terminado porque considero una falta de respeto no solamente a mi persona, sino a mi grupo, que represento a un movimiento muy grande en España. Y considero que también es una falta de respeto a todos los ciudadanos, les hayan votado a ellos o no les hayan votado, porque un pleno debe ser ejemplo de diálogo y de discusión bien llevada. Lo que no respeto o lo que no puedo yo llegar a acatar son un tipo de decisiones por parte de los gobernantes que, teniendo 11, nos tiramos a la parrilla, y el que quiera anotar algo, aunque sea de manera constructiva dentro de un pleno, no le dejemos ni siquiera discutirlo. Creo que es algo erróneo de lo que estamos hablando antes. Creo que es una manera déspota de gobernar, y debería el Partido Popular replantearse ese tipo de actitudes ante un pleno que es, en realidad, se supone, los que estamos representando al resto de todos los bejaranos. Son errores, por nuestra parte lo vemos así, ellos lo ven como democracia. Esa es la gran diferencia entre un partido político como es el Partido Popular, que viene de donde viene y viene de uniones de las que viene, y esa otra diferencia de los que realmente somos de izquierdas y encima realmente de los que trabajamos por las mayorías y de los que estamos haciendo y defendiendo pues los problemas que tienen las mayorías, no generándolos, claro. El Partido Popular ha repetido en este primer año de legislatura en muchas ocasiones una palabra: austeridad. ¿El equipo de gobierno está llevando a cabo políticas de austeridad? Hombre, las políticas de austeridad son un mero teatro. Es un teatro lo que nos está haciendo el Partido Popular de Béjar, al igual que es un teatro lo que nos está haciendo el Partido Popular Nacional. Es un reflejo, es como si fuera un espejo. Lo que hace el señor Alejo ahora mismo ya no es mojarse, ya simplemente delega en terceras o cuartas personas sus decisiones, y él simplemente pues acaba firmando. Y
es un error, tampoco digo que debería de echarse todo a la mochila y cargarla él solo, pero es un error el no contar con el resto de la oposición, y hablo sobre todo de Izquierda Unida, e intentar ningunear a la oposición como lo hacen. Me refiero porque luego nos encontramos con que ellos pretenden defender, pues eso, una austeridad, y como bien he empezado a decir, representan como partido una clase social que ya es una casta, que son la casta política, que en realidad son los que nos están desangrando pues todos los presupuestos municipales y también estatales, ¿no? Tenemos diputados que se duermen en el Congreso, tenemos senadores que no van a fichar, o tenemos incluso en las Cortes, o teníamos hasta hace poco en las Cortes de Castilla y León, pues algún alcalde que se quedaba dormido y le quitaban los zapatos. Cobramos de todo mucho y muy bien, pero luego malgastamos el dinero público. Yo creo que es una falta de ética, una falta de moral, una irresponsabilidad. Hablar de austeridad cuando hablas por un lado y haces otra cosa, y encima los que lo pagamos somos siempre los mismos. No somos Izquierda Unida, no somos otros movimientos que estén dentro del movimiento de Izquierda Unida, sino somos todos los ciudadanos, hayan votado o que no hayan votado. Y eso es algo que tiene que tener la gente muy claro, y se tienen que quitar esa venda de los ojos. Y es que no todo es como nos lo quieren decir, sobre todo, por ejemplo, en Béjar. Hablamos de austeridad. He sacado la semana pasada no fue un comunicado, fue una de mis relatos en mi blog, y parece que ha causado pues mucho revuelo, porque se ha publicado en algunos medios de comunicación pues datos, facturas pagadas por parte del grupo de gobierno, pues bueno, en calidad de pagos a la prensa, pero no a toda la prensa, sino a cierta prensa, pagos prácticamente a dedo por publicidad que creemos nosotros que es excesiva, solamente a cierta vertiente de prensa. Entonces, creemos, y creo que así lo piensa la mayoría de Béjar y de los bejaranos, que ese tipo de gastos, y estamos hablando de una media de solamente en 2 medios de comunicación, una media de 4.100 euros de gasto de media, hay meses que más, en publicidad de actos culturales, en los que en realidad actos culturales son solamente para algunos. Por ejemplo, cuando estamos dando publicidad a unas manifestaciones religiosas o en el Corpus o todo eso, muy bien está que nos inviten a todos, pero no todos tenemos por qué sentirnos representados con ese tipo de manifestaciones, y tampoco tenemos por qué pagarlas. Por lo menos la publicidad de esas manifestaciones, cuando está claro que quien las organiza son entes privados, como en este caso es la religión cristiana, pero en otros casos son contramanifestaciones, como en las ferias de mayo, que se ha pagado el 1 de mayo una publicidad a un grupo de montaña haciendo lo de los limones el mismo día que estamos de manifestación de 1 de mayo. Esos son detalles que tiene el ayuntamiento, detalles que tiene el Partido Popular, detalles que, bueno, ¿qué le voy a decir? Estamos viendo, no quiero apuntar ni decir nada grave, pero estamos viendo que a nivel nacional se está premiando prácticamente a los que defraudan, pues con insólitas amnistías fiscales. Estamos viendo cómo se premia al Tribunal Supremo por sacar la transparencia de uno de sus bueno, el Poder Judicial, perdón, a uno de sus presidentes o al anterior presidente. Estamos viendo cómo la monarquía, pues, o por lo menos los que están ligados a ellos, ahora día a día les caen más les imputan más cargos. Estamos viendo cómo la Gürtel de repente se paraliza la investigación en cuanto el Partido Popular entra en el poder. Estamos viendo cómo el señor Gallardón y
y la señora Esperanza Aguirre, pues dicen ahora que el Tribunal Constitucional es totalmente político, pues entonces no quiero tampoco acordarme del señor Garzón, como vergonzosamente le han echado a patadas de su labor judicial en España. Pues son cosas que, vistas desde el ciudadano de a pie, a lo mejor no nos atañen tan, o no nos dan tan de golpe. Pero el problema está en que, gracias a este tipo de políticos y de casta política, lo que estamos creando es una opinión pública extranjera de pena. Y esa es la palabra, de pena. Somos el hazmerreír de toda Europa gracias a estos políticos que tenemos. Somos el hazmerreír, por ejemplo, en Béjar, en Castilla y León, gracias a los políticos que tenemos en Béjar, que no defienden lo que tienen que defender. Que nos dicen en Béjar una cosa: no va a haber recortes en sanidad. Vosotros tranquilos, ya lo estoy yo teniendo en cuenta y esto lo voy a solucionar. Y que yo sepa, en Béjar, este verano, los médicos del centro de salud tienen que cubrirse entre ellos 15 días de vacaciones. Eso quiere decir que la friolera de que algunos médicos van a tener que dejar de ir a algunos pueblos a pasar consulta. Eso quiere decir que con toda la superpoblación, es decir, el aumento de población que hay en verano en toda la zona, vamos a sufrir un descenso de la calidad asistencial en los centros de salud abismal, porque claro, el señor Alejo, el otro día le escuché algo que hablaba algo de los médicos, de los horarios de los médicos, que se iba a decir esto para que, o esto o lo otro, para que vivieran aquí. Bueno, son sandeces, y lo digo públicamente, no me importa, son sandeces, y a cualquiera de los profesionales que trabajan en sanidad que se le diga eso, lo mínimo es echarse a reír o a llorar. A reír diciendo, vaya alcalde que tenéis, y a llorar porque diciendo, madre mía, vaya alcalde, como este sea así, ¿cómo serán el resto de los que tenemos más arriba, ¿no? Son las 2 de la tarde, no tenemos tiempo para nada más. Llegan las noticias a la cadena SER. Gracias, Miguel Flores, concejal de Izquierda Unida, por haber estado con nosotros y por haber hecho balance de este primer año de legislatura. Muchas gracias. Buenas tardes.